Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en el estudio de un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más dirigirme a cada uno de ustedes, y más en este día que nos encontramos en un día de reposo. Vamos a estudiar en esta hora de la mañana un estudio muy importante, una meditación que cada uno de nosotros debiéramos de considerar cada día de nuestra vida. Pero antes de iniciar con el estudio, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial, ya que Él es el dador de la vida, Él es el que ha hecho posible que nosotros eh, hayamos podido ver la luz de este nuevo día. Así que vamos a dirigir nuestros pensamientos al cielo mediante la oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias por la vida, le damos gracias por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Ahora que vamos a estudiar su palabra, le imploramos que su bendición nos acompañe, que su Santo Espíritu nos haga comprender lo que hemos de estudiar, y le imploramos también que lo podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Guárdanos en su amor. Lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora de la mañana vamos a basar nuestro estudio siempre en la matutina La Fe por la cual vivo. Y ahora corresponde el estudio para hoy, 4 de abril. Y el estudio lleva por título Mi guía y piloto. Bien, estos días atrás, queridos hermanos, hemos estado estudiando lo que Dios ha proporcionado al ser humano como medio o como remedio, por mejor dicho, como remedio, como medicina o como la cura para el pecado, que es, verdad, entregar nuestras almas por completo a nuestro Señor Jesús. Veíamos cómo Cristo se ha convertido en el Salvador de los hombres, cómo Cristo es amigo de los pecadores y cómo también Cristo constituye o es para el hombre un manantial de vida. Y ahora vamos a estudiar, ¿verdad?, cómo Cristo se convierte en cada uno de nosotros con una guía y cómo se convierte Él, ¿verdad?, en el centro de nuestra vida. Vamos a basar nuestro estudio en lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo número 32, versículo número 8. Y la palabra de Dios nos dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Ahora, notemos esta expresión que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Esta expresión, ¿verdad?, era, llamémosle así, una súplica que hacía el salmista David. Hacía comprender que iba a dejar todo su ser a disposición de, de nuestro Dios, ¿verdad?, para que pudiera él realmente ser quien dirigiera su vida, quien él pudiera encomendarle el camino por el cual debía de andar para que se convirtiera en su todo. Ahora, el salmista David comprendía que separado de Dios se encontraba totalmente desprovisto de su gracia divina. Y él hacía énfasis en este punto, en este aspecto, en este versículo. Por eso en la última parte del texto nos decía, ¿verdad? Sobre ti fijaré mis ojos, haciendo énfasis a que él tenía en mente, ¿verdad? Él tenía claro el objetivo que tenía que alcanzar o debía de alcanzar, que era la corona de la vida eterna, mediante, ¿verdad?, la comunión con nuestro Señor Jesús. Ahora, hay algo importante que nos dice la matutina La Fe por la cual vivo. Y dice lo siguiente: muchas veces la vida cristiana está rodeada de peligros y el deber parece difícil de cumplir. Muchas veces nosotros anteponemos la situación a las dificultades, los obstáculos que pudieran haber en el camino, para, o como excusa o como, eh, llamémosle así, como aquello que suple el deber que nosotros debemos de cumplir. Y es por eso que menciona, muchas veces la vida cristiana está rodeada de peligros. Y esos peligros muchas veces dificultan el hecho de que nosotros nos enfoquemos realmente en el deber que debemos de desempeñar. La imaginación
cree ver la ruina inminente si se avanza, y la servidumbre y la muerte si se vuelve atrás. Ahora, es por eso que en muchas ocasiones el ser humano se estanca, y más en el camino cristiano. Muchas veces el creyente cree que cuando se va a dar un siguiente paso, pero se tiene la dificultad frente a sus ojos, le va a impedir a que pueda llegar a su cometido, le va a impedir a que éste pueda lograr todo lo que se ha trazado en mente. Y es por eso que muchas veces no se avanza ni se retrocede, teniendo en cuenta de que si se avanza se va a encontrar un mayor obstáculo, y si se retrocede, los obstáculos, las pruebas, las dificultades que ya sobrepasó ahora van a ser difíciles de volver a enfrentarlas. Ahora, sin embargo, tenemos nosotros una salvaguardia. Dios, como bien dicho, la voz de Dios dice claramente: id adelante. La fe mira más allá de las dificultades y echa mano de lo invisible, aún de la omnipotencia, y por lo tanto no puede resultar frustrada. Es decir, que si nosotros nos aferramos a la guía que es Cristo Jesús, si nosotros nos aferramos a que Él pueda convertirse en nuestro centro de vida y Él pueda hacer en nosotros aquello que nos vaya guiando, nos vaya formando en el camino cristiano, entonces no vamos a fracasar, sino todo lo contrario. Mientras más seguimos el camino que nuestro Señor Jesús nos ha trazado a nosotros, más éxito vamos a obtener en esta vida. Pero si nosotros pensamos que las dificultades, que los problemas son más grandes que lo que Dios tiene preparado para nosotros, queridos hermanos, déjenme decirles, no vamos a llegar absolutamente a nada. Vamos a frustrarnos, vamos a quedarnos estancados, y lo que es peor, no vamos a llegar a la meta que el Señor ha dejado para nosotros, que es alcanzar la vida eterna. Ahora, la fe es como asir la mano de Jesús en toda emergencia. Y vamos a poner un ejemplo muy, pero eh, muy claro, o muy representativo, mejor dicho. ¿Qué sucede cuando un niño tiene temores, tiene miedos, y él sabe perfectamente que si acude a sus padres, él va a tener una salvaguardia? Entonces, cada vez que se someta, o cada vez que él esté frente a peligros mayores, o peligros o dificultades que a él lo puedan frustrar, el medio a quien él va a acudir será a sus padres. Es por eso que me dice la matutina: la fe es como tomar la mano de Cristo en toda emergencia. Nosotros, como hijos de Dios, como seres comprados por la sangre de nuestro Señor Jesús, en cada dificultad, en cada emergencia, en cada obstáculo que se nos presente en nosotros, debemos de tomarnos, aferrarnos a la mano de nuestro Señor Jesús, a aquel que ha vencido la muerte por nosotros, para que así podamos nosotros tener un respaldo de alguien supremo para poder vencer o sobrepasar esa dificultad. Ahora, notemos, hay una metáfora, hay un ejemplo ilustrativo que pone la lectura que llevamos en este momento, la matutina de la fe por la cual vivo. Y dice: todo barco que navega en el mar de la vida necesita llevar a bordo al divino piloto. Pero cuando se levantan las tormentas y arrecian las tempestades, muchas personas arrojan el piloto al agua y confían su barco en manos de hombres finitos, o tratan de conducirlo ellos mismos. Ahora, quisiera contar o narrar una historia. En cierta ocasión, cuenta la historia, que iban 7 hombres tripulando un barco. Iba un hombre experimentado, un anciano, era el piloto que llevaba en ese momento la embarcación. De repente comenzaron a pasar en un lugar exactamente muy peligroso, en el cual se desataban tormentas muy grandes, muy tempestuosas, los acontecimientos que ellos vivieron en ese momento. A lo que el anciano dijo: vamos al centro de la tormenta, ahí estaremos seguros. En ese momento, eh, los que iban tripulando aquella embarcación desconfiaron de lo que el piloto estaba diciendo.
En ese momento, el piloto dijo, comenzó a dar indicaciones de lo que iban a hacer en la embarcación. Cada uno de ellos tenía una tarea asignada, pero uno de ellos, uno de los más jóvenes de la embarcación, tomando en consideración o hasta cierto punto, ¿verdad? eh, Sobrepasando la autoridad del piloto y creyéndose incluso con mayor sabiduría que aquel hombre de antaño, él comenzó a desviar la atención a lo que el piloto había dicho en primera instancia. ¿Por qué? Porque en ese momento subestimó todo el conocimiento o todo lo que las indicaciones que daba aquel piloto. En ese momento la tormenta arreció cada vez más. Y el piloto dijo, vamos al centro de la tormenta. ¿Por qué? Él sabía perfectamente, hermanos, que al centro de la tormenta siempre hay un espacio en el cual se mantienen inertes, se mantienen estables todas aquellas embarcaciones que están en esa tormenta. Hay un pequeño espacio donde el viento no afecta el curso de cualquier barco, sino que se mantiene estable aquella embarcación que se encuentra en ese lugar, que es, valga la redundancia, ¿verdad? O valga la situación, es en medio, en el centro de donde se originan esas tormentas. Y cualquiera pudiera decir cómo se van a ir hasta el centro si es donde más pudiera afectar la tormenta. Pero todo lo contrario, es donde más estable puede estar esa embarcación. A lo que en ese momento, al verse frustrados porque ellos decían, ¿verdad? Iban al centro, iban directamente a su muerte, decían todos los tripulantes de esa embarcación, luego de haber sido persuadidos por aquel joven. En ese momento decidieron quitarle el mando a ese anciano y al ver el anciano la insistencia, o mejor dicho, al ver toda la tripulación la insistencia del anciano por querer llevarlos a un lugar seguro, pero ellos veían solamente la tormenta frente a sus ojos, decidieron arrojarlo al mar solamente con un pequeño bote. En ese momento, dice la historia, que aquel anciano comenzó a dirigirse al centro de la tormenta, mientras que aquellos hombres se dirigían aparentemente a un lugar seguro. Fue tanta la corriente del viento que absorbió el curso del barco donde se encontraba toda la tripulación, que fue a dar directamente a un despeñadero. Aquel barco se destrozó y todos quedaron en ese momento a la deriva. Ahora, pudiéramos nosotros considerar, ¿verdad?, que ¿qué había sucedido entonces con aquel anciano? Pues cuenta la historia que al finalizar o al disiparse aquella tormenta, aquel anciano se dio cuenta de lo que le había pasado a la embarcación a la cual él iba dirigiendo en primera instancia. Se armó de valor y con todas sus fuerzas comenzó a remar a tal punto de rescatar a todos aquellos hombres que en determinado momento le quitaron el mando del barco que él iba pilotando. Subestimaron su conocimiento, subestimaron todo lo que él, las órdenes o todas las indicaciones que él estaba dando, porque los que estaban a su alrededor o estaban de subordinados de él solamente veían el peligro superficial, mas no sabían que aquel piloto los quería llevar a un lugar seguro. Ahora, si ustedes notaron, en la matutina nos dice, todo barco que navega en el mar de la vida necesita llevar a bordo al piloto divino. Ahora, muchas veces cuando nosotros tomamos diferentes decisiones en nuestra vida, cuando afrontamos diferentes dificultades, nosotros con nuestra suficiencia propia consideramos que vamos a salir a flote de las dificultades o las tempestades en las cuales estamos atravesando y creemos que con nuestro conocimiento, que con nuestras capacidades somos lo necesariamente, llamémosle así, somos hasta cierto punto suficientes para poder salir a flote o poder salir de esa dificultad. Y muchas veces nosotros rechazamos
las indicaciones que el Señor nos pueda dar mediante su santa palabra. Nosotros creemos que nuestra sabiduría es mucho mayor que lo que el Señor pueda indicarnos en nuestra vida. Ahora, si nos ponemos a pensar, queridos hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos como esos tripulantes de esa historia, que nosotros dejamos a la deriva las decisiones o los consejos o sugerencias que el Señor nos quiere dar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que el Señor desea para nosotros es que en medio de este mundo lleno de dificultades, lleno de tempestades, poder llevarnos a un lugar seguro, o mejor dicho, hacernos sentir seguros, comprendiendo de que si estamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesús, no vamos a poder tener, o mejor dicho, no vamos a poder afrontar dificultades que no podamos vencer, sino todo lo contrario. Recordemos que en Cristo Jesús, queridos hermanos, no hay dificultad que no pueda ser vencida. Ahora, consideremos lo siguiente. Luego que sobreviene el desastre y el naufragio, todos comienzan a culpar al piloto. En aquella historia, ¿verdad? Aquellos hombres que se encontraban naufragando, aquellos hombres que al ver que su barco había sido destrozado, comenzaron a echar culpa a aquel hombre que los había llevado que los estaba conduciendo a un lugar seguro, cuando ellos creían que los llevaba directamente a ser despedazados por aquella tormenta. Al final, no reconocieron la culpabilidad que por sus propias decisiones habían terminado, ¿verdad? Con aquella embarcación en la cual ellos se encontraban, sino todo lo contrario, comenzaron a culpar a aquel piloto que ahora en ese momento ya no se encontraba con ellos y que más adelante fue aquel piloto que habían rechazado quien llegó a rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro. Ahora, muchas veces cuando nosotros afrontamos dificultades por nuestras malas decisiones, el primero a quien culpamos es a Dios, porque muchas veces el ser humano cree que solamente por confiar en Dios no va a afrontar dificultades. La Biblia nos dice, queridos hermanos, en el libro de Salmos capítulo 34, versículo número 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor no nos dice no vas a afrontar tempestades, no vas a afrontar dificultades, enfermedades, aflicciones. No nos dice eso el Señor, sino todo lo contrario. El Señor nos dice, vas a afrontar esto, vas a padecer esto, vas a sufrir de esto, vas a enfrentarte a esto. Pero, agregado a eso, el Señor nos dice, pero yo estaré contigo. No estás solo, yo estaré contigo, ayudándote porque yo soy tu guía, yo soy tu piloto. El Señor, queridos hermanos, quiere que nosotros comprendamos que no hay mejor guía, no hay mejor piloto para nuestra vida que Él mismo. Pero muchas veces nosotros queremos ser nuestra propia guía, nuestro propio piloto de nuestra vida, pensando que vamos a ir a un lugar seguro cuando solamente vamos a la destrucción. Si bien es cierto, queridos hermanos, nos encontramos en un mundo lleno de adversidades, que si nosotros no nos aferramos de la mano de Jesús y no permitimos que Él sea nuestra guía, vamos directamente sin rumbo y a la deriva. Noten lo que dice acá. Obrad bajo el divino guía. Eso es lo que el Señor nos dice. Obrad bajo el divino guía. Si nosotros lo hacemos así, queridos hermanos, estaremos seguros. Habéis sido elegidos por Cristo. Habéis sido redimidos con la preciosa sangre del Cordero. Clamad al Señor pidiendo la eficacia de aquella sangre. Nosotros debemos de clamar, queridos hermanos, y debemos de decirle, Señor, por su preciosa sangre, ayúdeme en esta dificultad. Sea usted quien guía mi vida. Sea usted quien dirija mi camino. Debemos nosotros de decirle al Señor, soy tuyo por la creación, pero también quiero ser tuyo por la redención. Nosotros somos hijos de Dios por creación, queridos hermanos, pero es decisión nuestra ser también hijos de Dios por redención. La redención, queridos hermanos, el Señor la otorga para todos aquellos que dejen que Cristo sea su guía y el piloto de sus vidas.
Digámosle al Señor, soy tuyo por creación, pero también quiero ser tuyo por redención. Respeto la autoridad humana y el consejo de mis hermanos, pero no puedo depender enteramente de ellos. Digámosle al Señor, te necesito a ti, oh Señor, enséñame el camino que debo de seguir. He hecho contigo el convenio de adoptar la norma divina de carácter y hacer de ti mi consejero y mi guía, un socio en todos los planes de mi vida. Por lo tanto, enséñeme el camino que yo debo de seguir. Si nosotros, queridos hermanos, dejamos que Cristo sea nuestra guía y sea nuestro piloto, el Señor nos llevará a un puerto seguro. El Señor nos llevará a la eternidad. Pero para ello, queridos hermanos, debemos de hacer de la gloria de Dios nuestro primer interés. Y debemos también de hacer de nuestro Señor Jesucristo nuestra guía y nuestro piloto. Así que, queridos hermanos, si queremos nosotros la vida eterna, dejemos que Cristo conduzca nuestra vida. Y así vamos a llegar al puerto seguro, al camino que nos lleva a la salvación. Así que, queridos hermanos, el Señor nos pueda bendecir a cada uno de nosotros. Y nuevamente repito, dejemos que Cristo sea mi guía y el piloto de mi vida. Vamos a finalizar con una oración. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana de su día santo, le damos gracias por la vida. Le damos gracias por darnos ese guía y ese piloto que es capaz de conducir nuestra vida, llevarlo al puerto seguro y otorgarnos la vida eterna. Ayúdenos para que podamos hacer de esa guía y ese piloto aquello que conduzca nuestro diario vivir, para que podamos así cumplir su voluntad. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en el estudio de este devocional y ayúdanos en este día para que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones sean solamente para honrar y glorificar su nombre. Denos de su bendición. Perdone nuestros pecados, lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, es así como hemos finalizado el estudio de este devocional. Les agradecemos a cada uno de ustedes el habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si el Señor nos presta la vida, con un estudio más. Así que, queridos hermanos, que el Señor los pueda bendecir, es nuestro mayor deseo.